Saludos amigos, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y el día de hoy les quiero mostrar cómo hago yo para imprimar mis lienzos antes de pintar. Esto les va a servir para las personas que pintan en óleos o acrílicos o también con aerografía. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bueno amigos, como ven acá ya tengo el lienzo y lo que vamos a ver es qué producto le aplico antes de comenzar a pintar o antes de agregar el diseño o boceto sobre él. Esto se hace con el fin de sellar la superficie. Como vemos, la tela de fábrica viene bastante porosa. Lo que voy a dejar es completamente lisa esta superficie antes de pintar con mi aerógrafo para que no se absorba la pintura. Ahora lo que vamos a necesitar para aplicar nuestro imprimante sería una espátula como esta o algo plano que les permita aplicar el producto por toda la superficie del lienzo. Lo segundo que vamos a necesitar sería el producto que se llama gesso. Esto es gesso y viene de fábrica. Es el producto que yo aplico antes de hacer el diseño o boceto sobre el lienzo. Como lo vemos, viene de color blanco y es espeso. Mucha gente suele aplicar a los lienzos antes de pintar, le agregan cola de carpintero, pero este es un producto que yo no recomiendo porque con el paso del tiempo se les va a dañar y se les va a craquelar la obra. Entonces yo no lo recomiendo para que impriman los lienzos. Lo más recomendable, si no tienen gesso al alcance, sería agregar unas manos de vinilo blanco o acrílico antes de pintar. Debemos asegurarnos de limpiar muy bien la superficie, de que no tenga partículas de polvo o tierra antes de comenzar a agregar el gesso. Lo voy a agregar tal cual como viene del tarro y no voy a agregarle agua para que no pierda sus propiedades. Con ayuda de la espátula lo que voy a hacer es esparcir el gesso por toda la superficie del lienzo. Debemos asegurarnos de que el producto llegue a las esquinas y los bordes de nuestro lienzo para que la tela quede totalmente cubierta. Vamos a agregarlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una vez ha secado completamente nuestro gesso, lo que vamos a hacer es lijarlo con una lija 600 para darle un acabado perfecto. Bueno amigos, de esta manera tendríamos terminado nuestro lienzo. Si se dan cuenta, he sellado todos los poros que se veían al principio y nuestra superficie ya está totalmente lisa para empezar a agregar nuestro diseño. Bueno amigos, y de esta forma ha quedado terminado nuestro lienzo o bastidor, listo para agregar el diseño o boceto de lo que queremos pintar. Esta forma de imprimir los lienzos les va a servir también a las personas que pinten con pincel, ya sea en óleo o en acrílicos, o en mi caso también con aerógrafo. Ya saben, si les ha gustado el video, no olviden darle like y también suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para recibir todos los videos que estaré subiendo próximamente. Si les ha gustado el video, también déjame tu comentario aquí abajo para yo responder cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias por verlo hasta el final.